Nuestra jornada misionera comenzó antes de casarnos, porque tanto Carlos como yo estuvimos sirviendo desde antes de casarnos. Yo en Puerto Rico, él en Colombia, él estuvo en el área del Chocó, en el área de la selva, en áreas donde pues no había mucho acceso. Y en mi caso, pues yo trabajé en la iglesia local, trabajé en cosas en Puerto Rico, en la Unión de Jóvenes de allá de Puerto Rico. Por eso me encanta tanto la Unión de Jóvenes de acá también, porque veo cómo se va moviendo. Y es el semillero donde muchos de esos llamados se empiezan a desarrollar. Uno siempre debe empezar en la casa, en la iglesia local donde está, y de ahí entonces moverse en las asociaciones, en las actividades regionales, luego en las cosas nacionales, que ya entonces vendría a ser en efecto de aquí de la UEB, pues vendría siendo el MEM. Y de ahí entonces, según el Señor nos va llamando, pues uno se va moviendo. A veces a regañadientes, a veces con más gusto, pero el proceso de obediencia es el que en realidad determina lo que vaya a pasar. Porque muchas veces el Señor está llamando y uno se hace sordo, ciego y mudo y no quiere acabar de responder. Y al final, como es el Señor el que está llamando, uno tiene que rendirse y hacer lo que Él llama a hacer cuando Él llama a hacerlo. Así que cuando nos conocimos, ¿cuándo fue que nos conocimos? 27 de julio de 1988. ¿Y qué día de la semana fue eso? El miércoles. ¿Y dónde fue que nos conocimos? En la iglesia cristiana Filadelfia en Bogotá. Ahí está. ¿Y a qué hora fue que nos conocimos? 8 de la noche. Después del concierto. Estábamos participando con los Latin Continental Singers, que es un grupo que se originó en California, en Estados Unidos, la versión Continental Singers en inglés, pues en Puerto Rico empezó en el 85. Y yo participé en las giras del 88 y del 89. Pues en el 88 fuimos primero a Venezuela y luego fuimos a Colombia, y después del concierto en Colombia fue que el Señor me presentó a este caballero. Estaba allí paradito esperando a ver quién venía o quién hablar, y nos intercambiamos direcciones, como uno hace cuando conoce a alguien nuevo. Obviamente desde el año 1988, o sea, todavía no había internet, no había WhatsApp, no había nada de esas cosas. Era puro carta a mano y sobre y sello y él recibió mi primera carta. La persona a quien él escribió su primera carta, esa carta nunca llegó, porque los ángeles oraban a mi favor, no a favor de la otra muchacha. Y nos habíamos visto solo 2 veces, después nos escribimos cartas. Me propuso matrimonio por teléfono, llegó 2 semanas antes de la boda y ya van a ser 36 años de casados. Eso es como para hacerse la cortita. Después de que nos casamos... En ese punto yo era un joven cristiano. Sí. Yo nací para el Señor el 21 de febrero de 1985. Pero lo curioso de todo esto es que desde el principio a mí me gustó la misión. Yo sabía, desde el principio yo sabía, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, ¿sabe cómo comenzó mi educación teológica? Con una mentira. Yo entré al Instituto Bíblico de la Iglesia mintiendo. No era creyente. Pero la sabiduría de una mujer. Yo estaba en aquella época muy interesado en las cuestiones del fin del mundo. Colombia en ese momento estaba bastante revolucionado, siempre estaba revolucionado Colombia, por todas partes. Y encontré un papel que fue a una iglesia, que yo pensé que era un centro de donde hacen conferencias, algo así. Y entonces
le pregunté a un pastor asistente, ¿y cómo hace uno para aprender las cosas del fin del mundo? Era una charla sobre el fin del mundo. Y él me dijo, no, pues venga el lunes. El lunes es que comenzaban las clases del Instituto Bíblico. Entonces yo me senté. Y cuando uno tiene que llenar unos papelitos con la información, su nombre, teléfono y todas esas cuestiones, y yo llené todo eso, pero no puse a qué iglesia pertenece, no puse esa. Y la directora llega y pregunta, ¿quién es Carlos Alberto Bonilla? Y yo dije, tráigame tierra para Nazaret. Y ella dice, y me pregunta, ¿y por qué? ¿A qué iglesia pertenece usted, Carlos? Y yo era muy listo, muy inteligente. ¿Sí? Yo dije, aquí le pertenece a esta iglesia. Ella me mira, era la esposa del pastor. Ella me mira, sí, y me dice, oh, muchas gracias, Carlos, puedes estar anotado. Sí. Si ella me hubiera avergonzado, yo nunca hubiera vuelto. Pero en vez de escuchar un mensaje evangelístico, como usualmente, yo comencé escuchando clases bíblicas. ¿Qué mejor mensaje que ese? Y ella, este matrimonio eran misioneros suizos, ¿cierto? Sueco, ella es sueca y él es escocés. Y lo bonito es que años después, ya habiendo salido Carlos de Colombia y no sé cuánto, regresamos a una visita y ella cuando lo vio, ¡Carlos Bonilla! Tanto la marcó a ella como lo marcó a él. Pero ciertamente la sabiduría de ella de no avergonzarlo, sino, ok, vamos a ponerle que es de esta iglesia. Y ya el Señor obviamente utilizó todas las herramientas habidas y por haber para convencer el corazón de Carlos de que también lo necesitaba. Y fue una experiencia bonita. Y de ahí, aunque el pastor no era muy... definitivamente no era como la esposa, pero fue esa lucha de que para él los nacionales no podían salir a misiones, no estaban preparados para salir a misiones, pero de todas maneras al final sí, Carlos salió a misiones nacionales en Colombia. Y cuando nos encontramos y nos empezamos a cartear, pues ese fue uno de los puntos en común, que sabíamos que no había sido casualidad que nos conociéramos, sino que Dios nos había puesto unidos para que pudiéramos servirle. Y a pesar de eso, ya cuando nos casamos, los primeros 3 años nos quedamos en Puerto Rico, como cualquier hijo vecino, los trabajos normales, todo se le dio muy tranquilamente a Carlos para sus papeles de Estados Unidos, porque Puerto Rico, por ser Estado libre asociado con Estados Unidos, y desde 1917 pues tenemos la ciudadanía estadounidense. Yo no tengo la ciudadanía de otro país, sino de Estados Unidos, aunque estoy en el proceso de recobrar la puertorriqueña para entonces mirar la española. Pero eso es otro paso. El asunto es que yo seguí trabajando en lo que había recién terminado en la universidad. Carlos consiguió trabajo justamente en lo mismo que él hacía en Colombia. Construimos una casa en el techo de la casa de mi mamá, porque ya las casas son un techo plano, no son un techo en agua, doble agua, y nos endeudamos, como la gente, los matrimonios nuevos, y ahí quedamos como que medio atascados, y de momento dijimos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros si no era para esto que el Señor nos unió? Hablamos con el pastor, que muy pacientemente nos había estado siguiendo la pista desde el matrimonio, y nos dice, bueno, si ya están listos, pues entonces yo les sugiero que tengan una experiencia como matrimonio, que luego vayan al seminario y se preparen, y de ahí entonces se van a hacer misioneros a tiempo completo. Pues terminamos yendo al principio. Nos fuimos a Jerusalén y estuvimos allá en combinación de tiempos, unos 13 meses, y eso obviamente cambió toda nuestra perspectiva de lo que es la Biblia, de lo que es la vida de fe,
y eso pues nos ha inspirado mucho en lo que hemos hecho desde entonces, desde los años 90. Desde la experiencia en Israel fuimos al seminario en Pensilvania y ambos completamos nuestras maestrías. Y ya de ahí, así como al principio, nos volvimos a esconder en la barriga del pez grande. Para nosotros, la primera vez que estuvimos viviendo en la Florida, así como ese primer tiempo en Puerto Rico, es como si estuviéramos en la barriga del pez grande, como Jonás, que en vez de obedecer desde el principio, le costó darse cuenta de que tenía que hacer lo que el Señor estaba llamando. Así que ya teníamos a Alberto, que nació en Pensilvania, tuvimos a Carolina, que nació en la Florida, y ya ellos tenían 3 y recién nacida la Caro, y volvemos a ver a nuestro pastor. Pero nuestro pastor, cuando él nos alentó a ir a Israel, para entonces después del seminario y después irnos al campo misionero, eso fue de lo último que él hizo como pastor de aquella iglesia, que es la primera iglesia bautista de Caguas, en Puerto Rico. Ya él había aceptado el llamado para ser director de área para ministerios internacionales de las iglesias bautistas americanas. La primera iglesia bautista de Caguas es parte de la iglesia bautista de Puerto Rico, que a su vez somos parte de las iglesias bautistas americanas. Entonces, es como que todo va asociado con todo. Digamos que la iglesia evangélica bautista de Almería es parte de la UEB, y pues la UEB es parte de la European Baptist Fellowship. De la Federación Bautista Europea y de la Alianza Bautista Mundial. Exactamente. Entonces, esas son las relaciones familiares que van unidas unas con las otras. Las iglesias bautistas americanas, a través de ministerios internacionales, pues están relacionadas con la UEB y con la facultad en Alcobendas, y por eso es la relación de que nosotros estuvimos acá en el 2010 al 12 y ahora nuevamente en otras responsabilidades, pero estamos de vuelta en otro formato. El asunto es que entonces ya nuestro pastor ahora es el director de área y nos dice, bueno, ya fueron a Israel, estuvieron allá, se fueron el paso 1, ya hicieron el paso 2, ya fueron al seminario, ya se graduaron, y ahora paso 3, ¿cuándo lo van a hacer? Y ahí es cuando entonces nos vuelven a dar los papeles que ya nos habían dado cuando nos graduamos del seminario. Y dijimos, bueno, es que yo no sé para ustedes, pero para nosotros, en aquel momento y aún ahora, uno decía, es que los misioneros son tan especiales, son tan espirituales, son tan allá, y caminan en las nubes, tienen alitas y tienen aureolas, y nosotros pues nos mirábamos al espejo y decíamos, pero es que el Señor se equivocó por ese llamado de nosotros, porque nosotros somos normales, somos como cualquier hijo vecino. Y José nos miraba así con esa paciencia, el pastor decía, Él está llamando, ustedes tienen que obedecer. Así que llenamos los papeles, los mandamos, hicieron todas las entrevistas, incluso nos mandaron a psicólogos a ver si estábamos suficientemente locos para irnos al campo misionero. Y ya entonces, eso para nosotros comenzó en ese diciembre del 99, enero del 2000, y ya para julio 1 del 2000 ya comenzamos oficialmente, así que ya son 25 años que el Señor por su gracia pues, nos ha permitido servirle. En agosto 4 del 2000 fue que nos comisionaron todas las iglesias bautistas americanas que estuvieron en aquella conferencia misionera mundial, y de ahí entonces nuestra primera asignación fue Chile. Nos fuimos con Alberto de 4, Carolina de 1, y allá en Chile tuvimos a Daniela, que nació en el 2004, así que ya tiene 21. Y la primera asignación fue Chile, desde el 2000 hasta el 2009. De ahí vinimos acá a España, 2010 al 12, no pudimos estar los 4 años. De aquí entonces nos fuimos a Nicaragua, 2013 al 16, y de ahí a Colombia, 2018 al 19. De ahí regresamos a Estados Unidos
a cuidar de mi mami, que ya la teníamos con nosotros desde el 16 básicamente, y ella fue con nosotros incluso a Colombia, estuvo con nosotros allá, ya tenía la demencia, el Alzheimer, pero entonces desarrolló algo que se llama Meniere's, que es un vértigo muy severo, y nos tocó entonces ubicarnos en la Florida. Pero en todo este proceso, cuando nosotros comenzamos en Chile, era básicamente todo lo que tenía que ver con estudios teológicos formales a través del Instituto Teológico Bautista de la Misión Chilena, que ahora es la Convención Bautista Nacional de Chile. Cuando estuvimos acá en España, la asignación era apoyar a las iglesias que estaban sin liderato pastoral en toda la comunidad valenciana. Y teníamos 8 diferentes iglesias, como aquí la mayoría de las iglesias tenían culto en la mañana y culto en la tarde, pues entonces nos estuvimos distribuyendo entre 8 diferentes que nos asignó el pastor Manuel Sáenz, que en aquel momento era el secretario general. Y con nuestros 3 muchachitos nos íbamos en tren, en bus, en taxi, si era cerca, o caminábamos, donde fuera. Nos movimos por toda la comunidad valenciana, bueno, desde Balusó fue la más norte que íbamos, Castelló, Balusó, Almusafes, Sagunto, Segorbe, Tinta, como 8 en total. Y el Señor permitió que también pudiéramos ver de primera mano tan pronto pasaron las cosas en Lorca, con la casa de acogida para mujeres que en aquel momento se destruyó por los terremotos del 2011. Y aunque fue muy doloroso tener que irnos en el 2012, pero fue la manera que el Señor utilizó para que pudiéramos estar cerca de las mujeres en Indiana, en el estado de Indiana, y eso permitió que pudiéramos acompañar con testimonio de primera mano lo que había pasado en Lorca, para que estas mujeres apoyaran levantando los fondos para esa nueva casa de acogida. Y ha sido una bendición que en este viaje sí pudimos ir hasta Lorca y ver que la casita allí está en pie, está sirviendo a la comunidad, no a las mujeres en este minuto, porque pues Juana, que era la persona que dirigía ese ministerio, ya partió con el Señor, y las personas, las mujeres que estaban en el hogar en ese momento, también muchas de ellas ya se graduaron o también han partido con el Señor, entonces en este minuto estamos usándola para los varones que todavía necesitan restauración. Pero ahí está la casa, ahí está sirviendo, y eso para nosotros es una gran alegría. Entonces la combinación de poder ser testigos de lo que pasó aquí, pero también el Señor nos utilizó para comenzar lo que ahora ustedes conocen como el set, que es parte del Aula 21, pues eso se comenzó en aquella época que estábamos nosotros acá, y de poco a poco se integró con Aula 21 y a su vez se integró con la facultad, siendo acreditado como uno de los centros de extensión teológica. Así que la palabra nos dice que unos siembran, otros riegan, y el crecimiento lo da el Señor. Y así lo hemos visto a lo largo del tiempo en cada uno de los lugares donde hemos estado. Cuando llegamos a Nicaragua, también la asignación tenía que ver con el Seminario Teológico Bautista de Managua, y específicamente nos habían pedido que preparáramos un material bíblico, porque las personas en las regiones estaban teniendo dificultad para llegar hasta Managua, y por lo tanto pues había que proveerles algún material. Pero también estaban encontrando que de las personas que sí estaban llegando eran personas que tenían poco tiempo en el Evangelio y ni siquiera tenían un conocimiento básico que les sirviera, que fuera fundamento suficiente para entonces ellos manejar las clases a nivel de seminario que necesitaban manejar, y por lo tanto había que buscar algo para equipararlos a todos. Entonces fuimos a distintas regiones, ellos tienen 6 regiones, muchas de ellas no tienen educación básica, algunas incluso no saben leer, pero también quieren aprender del Señor y quieren aprender de la Biblia.
y se preparó un primer material de estudio bíblico que se les dejó, pero ahí fue cuando nos dimos cuenta de que en algunos lugares, y eso lo habíamos visto también en Chile, lo habíamos visto en algunas áreas acá en España, y también luego lo vimos en Colombia, en las congregaciones nos hemos distanciado un poco del concepto de discipulado como lo hizo Jesús, o como lo hicieron sus primeros discípulos en aquellos primeros siglos, y básicamente estamos dando más cursos de bautismo o cursos de membresía que teniendo experiencias de discipulado. Y ahí es donde empezamos a dar este giro de concentrarnos en el discipulado para que sea una experiencia de vida en la cual cada creyente va a aprender de la palabra, va a vivir la palabra y es responsable de enseñar la palabra. Y por eso le llamamos aprender, vivir y enseñar. No es tarea solamente del pastor o de la pastora o de los diáconos o las diaconisas. Todo creyente, toda persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y que le está siguiendo, es su responsabilidad aprender de la palabra, vivirla y enseñarla. O sea, que sea un discípulo o una discípula que hace discípulos y discípulas. Nos pusimos entonces a buscar de todos los materiales que hay disponibles, y en inglés hay montoneras de materiales, pero no todos están en español. Pero aún los que están traducidos al español, entonces mirábamos que el enfoque es más hacia la cultura anglosajona que a la cultura latina de la cual nosotros procedemos. Así que sí escogimos algunos materiales que entonces hicimos nuestras propias traducciones cuando no las había y le dimos otro formato. Lo otro que estábamos encontrando es que la mayoría de los materiales que estábamos mirando se enfocan más en lo que es la manera de hacer discipulado o la estrategia o la metodología, pero no tanto en el qué es lo que debemos aprender. ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo, enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado? O cómo lo hicieron aquellos primeros discípulos. Entonces, ahí nos pusimos en esa investigación para encontrar qué pudo haber sido lo que Jesús quiso decir, qué fue lo que aquellos primeros discípulos enseñaron, aprendieron, vivieron y enseñaron. Y de ahí entonces es que hemos preparado este material, que en este minuto tenemos 2 niveles, en los cuales uno de ellos miramos todo lo que es lo que creemos, cómo vamos a orar y cómo debemos comportarnos utilizando el credo de los apóstoles, Padre Nuestro y los 10 mandamientos como base, como que agarramos un pollo y lo desmenuzamos en hilachita para que veamos todo el detalle de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos y para que pueda ser herramienta para el Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas. Y como la palabra nos enseña también que somos hechos a imagen y semejanza del Señor, pues entonces redescubrir esa imagen del Señor en nosotros, los atributos de Dios que nosotros podemos entonces aprender de ellos y ver cómo nosotros podemos reflejarlos en nuestras vidas, en el comportamiento que nosotros estemos desplegando en nuestro diario vivir. Estos son 115 pasos, porque nosotros caminamos con Jesús, ¿no? Estamos caminando con Jesús, así que vamos paso a paso, y así como utilizando, por decirlo de una manera, la experiencia de Carlos, que llegó a la experiencia de estudiar la Biblia sin ser cristiano, y la experiencia nuestra como familia de haber educado a nuestros hijos en el hogar, homeschooling, pues es como que una mezcla de ambos, en el sentido de que partimos de cero, asumimos que la persona no sabe nada, pero aún en el no saber nada y nosotros que ya sabemos algunas cositas, seguimos aprendiendo de lo que hemos estado preparando y lo dosificamos, no lo aguamos, eso sí, porque no diluimos la palabra, eso nos cuidamos mucho,
pero sí lo hacemos masticable, porciones masticables que podamos trabajarlas poco a poco, y si son 115 pasos, pues digamos que tenemos hasta más de 2 años que podríamos estar trabajando esto. Un panfletito a la semana de entre 5, 6, 7 páginas a 12, 15 páginas, dependiendo del tema. Pues son panfletitos que están digitalizados y se pueden ir trabajando semana por semana, al ritmo de cada quien, porque pues somos todos hechos a la imagen del Señor, sí, pero cada uno aprende diferente, entonces eso también lo tomamos muy en cuenta, en términos de que no tenemos que ir todos al mismo paso y rapidito todo el mundo. No, cada quien, según el Señor, va, con la persona que le está discipulando, pues va entendiendo el material para entonces pasar a las siguientes partes. Esas son las primeras 2 partes, y la tercera la estamos trabajando, que amplía un poco más lo que el discipulador o discipuladora debe estar haciendo, para que entonces pueda ser todavía más efectivo. Entonces, hemos estado insertos en esto ya por 25 años. Acá en España estamos en conversaciones con el liderato de la web, de la Junta, del MEM, incluso nos vamos a incorporar a quien ahora está dirigiendo la parte internacional, que de hecho estuvo con nosotros cuando estudiábamos acá, Esther Aguilarte, y ella es parte del equipo de apoyo latino que está con nosotros. Y la idea es que más personas puedan experimentar todo este proceso de discipulado desde ceros. Quienes lo han estado utilizando, especialmente los de Chile y en Nicaragua, pues dan testimonio de la bendición que está haciendo para ellos. Para nosotros definitivamente, aún el proceso de prepararlo, hemos aprendido muchísimo y se siguen descubriendo cosas, y enfatizamos que lo importante es que podamos acercarnos a la palabra con ojos que estén en la disposición de ver lo que el Señor nos quiere mostrar, porque a veces como que nos centramos en esto es lo que creo, esto es lo que miro, y no nos abrimos a la posibilidad de cómo el Señor puede darnos nueva revelación de un mismo texto. La palabra dice que es viva y eficaz, entonces seguramente a ustedes les ha pasado que se encuentran con un pasaje, que lo miran y lo miran luego y lo vuelven a mirar después, y cada vez hay algo más que pueden aprender del mismo. Entonces, es lo que hemos vivido todo este tiempo, es lo que le hemos enseñado a nuestros hijos. Los 3 sirven al Señor, aman al Señor, carreteaban con nosotros, extrañan muchísimo ahora que ellos no son parte activa de ir con nosotros de sitio en sitio. Ahora ellos siguen allí en la Florida y ahora nos toca a nosotros contarles lo que está pasando, y se siente medio raro porque pues ya son adultos, tienen sus vidas, tienen sus trabajos, pero ha sido una experiencia bonita que ellos hayan crecido en esto y lo aprecian la experiencia que tuvieron. Hace poco tuvimos un retiro en que estábamos todos los misioneros y misioneras de todas partes de nuestra organización misionera, y le hicieron entrevista a los chicos, a los hijos de misioneros, y de la menor pusieron un pedacito, grabaron un pedacito en el que ella decía que ella no sería quien es hoy si no fuera hija de misionero, que todo lo que ella vivió, todo lo que ella experimentó, los sitios que ella fue, son parte de lo que ella reconoce que ella es hoy, y cómo esa experiencia le afirma más en su fe. Que fuimos muy cuidadosos de mantener el balance entre lo que es ministerio y lo que es la familia, porque tristemente también tenemos experiencia de algunos colegas que se van del todo lo que tiene que ver con el ministerio y el trabajo, y la familia queda agotada. Para nosotros es bien claro que la familia hay que cuidarla,
y el Señor nos ha dado esa bendición de que los tres están muy, muy comprometidos con el Señor porque vieron cómo logramos ese balance que incluso el Señor nos lo permitió. Así que, pues ahora ellos lo viven desde la distancia. Sí nos acompañaron a Chile ahora en septiembre en conmemoración de los 25 años de aquella primera llegada. Y fue una experiencia bien, bien bonita también el que ellos pudieran regresar al lugar donde habíamos comenzado. Hubiesen querido estar aquí con nosotros, pero como digo, trabajan, tienen sus cosas, tienen sus vidas, ya son grandes, así que ahora ellos son los que están en la casa y nosotros somos los que estamos afuera. Mi mami ya partió con el Señor en diciembre, papi había partido en marzo del año anterior, así que ahora somos nosotros, hasta donde el Señor diga que nos sigamos viendo, nos siga usando. Y aún yo creo que después de la jubilación, así como los colegas aquí, que ya están jubilados pero no jubilados, porque el servicio del Señor, eso, con las botas puestas, hay que seguir adelante. Y pues a lo que el Señor nos permita seguir acompañando a la familia de la web, una bendición poder llegar acá a Almería y finalmente conocerles. Y que sigamos haciendo discípulos, que al final de cabo fue la tarea que no tengo, y de ella entonces se expande a otras cosas que también hacen falta hacerlas, pero con el fundamento sólido de la palabra que nos instruye. Muy bien. Ahora tenemos ocasión de escuchar también a nuestro hermano Carlos Bonilla en el culto, pero bueno, la verdad que todo lo que nos has contado, no sé si os habéis quedado con todo, pero por lo menos con algunas cosas, si queréis hacer alguna pregunta o queréis vosotros conocer algo más de algún punto que ellos han estado ahí compartiendo, pues ahora es el momento. No hablan. Yo preguntaría por el material. ¿Lo tenéis aquí o todavía no está hecho? ¿O no se puede todavía? Sí, lo que pasa es que nosotros hemos seguido los canales y se lo entregamos a Julio. Sí. Julio Díaz, que es el rector de la facultad, para que ellos lo miren y nos digan: corten esto, quiten esto, pongan acá, quiten no sé qué, para ponerlo a disposición de... creo que es lo más saludable. Sí. A uno, es que es muchas cosas, a uno se le pueden colar. Sí. Entonces, para asegurarnos, lo pusimos a disposición de ellos. Pero ellos ya están enterados de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que nosotros queremos hacer. Nosotros somos partidarios de que es la iglesia la llamada a ser discípulos. No es una élite de personas llamadas, no, es la iglesia en general. Yo, por ejemplo, ustedes acá, ¿sí? Ustedes acá podrían darle la vuelta a Almería. ¿Sí? Pónganse ustedes a pensar que cada uno de ustedes le hablara a alguien. Una persona al año, esa es la tarea. Traer una persona al año a la iglesia para que escuche palabra de Dios, o ustedes se hablan a la persona y la traen. Dentro de un año ustedes están en doble. En 3 años más ustedes tienen que cambiarse de sitio porque ya no va a caber. Ese es el principio, ¿sí? Y yo creo que la iglesia, y hoy estamos llamados a darle la oportunidad a un mundo que no conoce de Jesús. Porque es increíble, ¿sí? La ignorancia que existe acerca de la palabra de Dios y de la figura misma de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que uno pudiera dar. A uno le da como pena a veces, bueno, es que hay que respetar a los demás. Yo me pongo a pensar, caramba, Carlos, Milla, ¿sí? Si yo no hablo a una persona, esa persona está en peligro de separarse completamente de Dios en la eternidad.
Porque uno va envejeciendo y tenemos que irnos de este mundo, pero la vida no termina ahí. La vida es eterna. La pregunta es con quién queremos estar nosotros en la eternidad. ¿Sí? Y eso es bien claro la palabra. Por eso es que nosotros hablamos de Jesús, por eso es que nosotros somos proclamadores de la palabra de Dios. ¿Sí? A eso se le ha llamado evangelismo. Y después, en la iglesia, con los hermanos, enseñamos a esos nuevos que están llegando a caminar. Toda la experiencia que nosotros hemos experimentado, todo esto, se la pasamos a esta nueva persona y la preparamos para que a su vez esa persona pueda hacer más discípulos. Y eso es el discipulado. Y ese es el discipulado. Mami murió el 3 de diciembre del año pasado. 91 años, 2 meses y 15 días. Pero mami recibió al Señor a los 15 años. Así que en esas últimas semanas, cuando ya sabíamos que en cualquier momento ya se iba a ir y se estaba preparando y no sé cuánto, yo decía, mami, ¿tú sabes lo que es? Que ya tú estás a las puertas de finalmente ver el cumplimiento de lo que Dios te prometió cuando tú tenías 15 años. Y se le ponían los ojitos así, todo brillosito, porque aún en medio de su Alzheimer, mami mantuvo una claridad en todo lo que tenía que ver con las cosas del Señor y en cuanto a reconocernos. Hasta el final nos reconoció. Y entonces ella empezó a hablar de que quería ir al río. Y uno sabe que hay himnos que hablan de que nos veremos en el río y de que vamos a cruzar el río para entonces llegar a... Y ella empezaba eso. Y yo, pues sí, no, tú tranquila, cuando llegues al río, se te agarra la mano y tú sigues andando. Y ese último día, cuando ya se fue a ir, ella no habló, pero los ojitos decían que ya la había venido a buscar. Entonces, lo que ya ella está experimentando, lo que ya papi está experimentando, lo que ya otras personas que se nos han adelantado están experimentando, ese cumplimiento de esa promesa que es como que te dicen acá en la tierra, pues de aquí a tal fecha te vas a recibir tal cosa y uno está a la expectativa hasta que te llega ese regalo. Pues eso ya ellos lo están viviendo, pero hay tantas personas a nuestro alrededor que ni siquiera saben que Jesús vino por amor a darnos ese regalo hermoso de la salvación, para restituir esa conexión que habíamos perdido con el Padre. Entonces, cuando a usted le pasa algo hermoso y especial, usted no se lo queda. Si usted va a un restaurante que le gustó la comida, usted no se lo queda. Usted le dice al vecino, ¿sabes qué? Fui a tal restaurante y la comida estaba deliciosa, me comí tal cosa, y ve para que tú vayas y disfrutes también. Cuanto más no deberíamos nosotros, por el gozo que sentimos de que Jesús nos ha dado esa oportunidad, ese regalo hermoso, de entonces compartirlo con otras personas que puede que estén pasando por situaciones bien difíciles y que esa pincelada de esperanza en medio de la dificultad que puedan estar viviendo puede marcar la diferencia en sus vidas. Entonces, en Chile hay una expresión de que no seamos como manita de guagua. Guagua allá no son buses, allá guagua es un bebé. Y los bebés casi siempre tienen las manitas así todas apretadas. Entonces, tener manita guagua es ser maceta, ser egoísta, ser pují, todos los sinónimos. Todo para mí. Todo para mí. Agarrado. Sí. No, tenemos que, con mano extendida y abierta, lo que tenemos, compartirlo, porque a fin de cuentas no es nuestro. Es todo gracia del Señor, por gracia hemos recibido y por gracia hemos de dar. Así que les animamos a que también puedan tener esa experiencia. Bueno, pues, Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto al material que estáis trabajando, ¿no? ¿Ya lo habéis trabajado personalmente? Sí. ¿Ya lo habéis experimentado? Y quería saber un poquito, ¿está dirigido para hacerlo de forma individual, en grupo, en la iglesia, en la casa? El material tiene múltiples usos. En algunos lugares lo están utilizando del 1 a 1, en otros lo están utilizando en grupos pequeños. No es un curso, no es una clase, es una experiencia.
Y el discipulado implica esa conexión directa de quien está discipulando con quien está siendo discipulado. Entonces, esa disponibilidad es importante y se pierde un poco cuando se hacen grupos muy grandes. Pero también se puede utilizar de ese formato. Todo depende de la necesidad y las habilidades de cada quien. De hecho, en Chile se lo pasaron también a la que está dirigiendo la parte educativa de la Unión, el equivalente de la Unión de la UNBE, pero de allá de Chile. Y también a la que está dirigiendo la Ministerio de la Niñez para que lo adapte, para que la niñez también pueda ser discipulada desde chiquititos. Sí, no es, no se ha escrito en piedra, se ha dicho a todo el mundo, eso no se ha escrito en piedra. Pero Un punto de arranque. es un punto de arranque que puede dar ideas también a la persona que lo está haciendo, porque no todos, es básicamente, la idea original es, yo no sé nada de Jesús, y lo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Cuál es el proceso hasta llegar a un punto de madurez? ¿Sí? Es caminar, como decía Maya, caminar. Pero el éxito de todo esto, yo pienso, es el discipulado, es acompañar y caminar con las personas, ¿sí? De uno a uno o de un grupo pequeño. Buenos días. Esa es la idea básica de ustedes. Yo quería comentar sobre lo que has dicho, que estoy completamente de acuerdo y la Iglesia es la responsable totalmente de interceder, de orar, de ir, de hablar, de prepararse, porque es verdad que nos encontramos con muchísima ignorancia, con ideas preconcebidas sobre quién es Jesús o en fin, muchas filosofías que andan por el mundo. Entonces tenemos que estar preparados para dar esa respuesta. Como dice en primera, no sé si primera o segunda de Pedro, tenemos que estar preparados, con incertidumbre, con educación, con respeto, pero para dar esa respuesta. Eso es la labor de todos. Sí, es la labor de todos. Pero a mí, esa idea de que si traemos uno al año, para mí eso es un abuso. ¿Por qué? Porque yo llevo muchos años en el Señor, entiendo por qué, que todas las palabras que yo he predicado y que he dicho no han quedado en saco roto, que quizá yo siempre hago otro agregado y así, y de hecho hay algunas personas que sí se han entregado al Señor. Pero yo creo que eso no funciona tan así. Es la labor del Espíritu Santo, es la respuesta de la persona. Y nuestra responsabilidad está donde está, pero luego la respuesta no la controlamos simplemente. Entonces, cuando escucho eso, que me parece una idea fenomenal, si cada uno traemos a la misma persona, a mí personalmente eso me bloquea. Me bloquea, no digo, no, esto no funciona así. Yo tengo que seguir intercediendo, tengo que seguir orando, tengo que seguir preparándome, tengo que seguir predicando el Evangelio. Y además, otra experiencia que tengo personalmente, digo, no predico el Evangelio porque no me pongo. Porque todas las veces que yo he dicho, Señor, permite que hoy yo predique a alguien de la forma más natural a salir. Entonces, está mal, obviamente. Y que eso es función de todos también. Pero la respuesta de esas personas a las que yo le he hablado, a las que me han preguntado, no se han traducido, aunque han venido a la iglesia, se han convertido y al año ya han hecho igual, ¿no? Lo importante es sembrar semillas. Claro, claro. Por eso digo que el proyecto de uno al año, no, yo para mí ese proyecto no lo suscribo. No lo puedo suscribir porque yo no soy, no tengo esa competencia. Yo puedo decir, bueno, voy a predicar el poder del Espíritu Santo, si el Señor me lo permite, no tengo que interceder, tengo que prepararme, tengo que participar para eso. Sí. Sí, eso de país a país cambia. Sí, esa es una idea que tuvo el Dr. James Kennedy, que fue el que inventó el evangelismo exclusivo.
Pero a lo mejor Sí. funcionará en el sitio. Funciona en otros lados, sí, pero eso no es, lo que yo quería decir era lo siguiente. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo 100% contigo. Que realmente no son los números. ¿Sí? En algunas comunidades se van a sorprender, son 4 o 5 personas y no pasa. Cuando una misionera llegó al Perú, y estuvo entre los quechuas, creo, 1800 algo, ella llegó. Ella nunca vio a nadie. Oró, predicó y nunca vio a nadie. La siguiente misionera que llegó, ellos empezaron a cosechar. Luego, la labor que tú estás haciendo es la que hay que hacer. Sí, eso es. Pero digo yo que en algunas partes funciona. Sí, Pero no es la regla, no es la regla. Pero a mí personalmente, por eso digo que personalmente cuando yo lo escucho y delante del Señor digo, Señor, yo no. Y por ahí viene Por ahí no, porque eso a mí me parece es rosa y no. Entonces ni lo voy a coger ni lo voy a recibir. Uno siembra, no se recoge, como has dicho. Sí, Claro. y el asunto es que el discipulado, por eso es mejor de 1 a 1, porque se trabaja conforme a la personalidad de las 2 personas. No sé, eso sí. Y hay diferentes maneras de discipular, hay diferentes maneras de evangelizar. Y cuando hemos visto la manera de evangelizar que implica campañas evangelísticas masivas, y hay muchas personas que pasan, pero ahí es donde está el tranque de que si no se les discipula, entonces algunas personas han pensado que solamente con campañas evangelísticas masivas es que se van a ganar personas. Y sí se ha probado que con el 1 a 1 es más efectivo, y la cuestión matemática se ha probado de que sí es más efectivo, pero ciertamente, como tú acabas de indicar, no con todas las personas funciona de la misma manera, pero es otra manera más en la que podemos acercarnos a cómo lograr que más personas conozcan del mensaje del Señor para que puedan responder a Él, porque ciertamente nosotros no somos los que convencemos. Eso es labor del Espíritu Santo. A veces ni los que hablamos, porque yo a veces he dicho cosas que no sé cómo he dicho eso. Estaba hablando de unos chicos que habían venido a mi iglesia, a nuestra iglesia, y estaban apartados por años. Y bueno, todavía, ya jubilado a punto, pero trabajo en el hospital. Entonces, un día salía de turno y ellos estaban allí con la hermana de él, una hermana de él que estaba muy grande. Y yo corriendo me quería coger el autobús y no se me perdía, en fin. Y no tenía ganas, no era el momento para mí de pararme con nadie. La cuestión es que los saludo, me dice, bueno, ya le hablamos un poco de la iglesia, que estaban apartados. Y él empezó a poner excusa. Oye, que fíjate, ahora con mi hermana, no sé. Y a mí no se me ocurre otra cosa mejor que decirle, deja que la mueva con todo el Señor. Y eso fue definitivo para él. Que a mí no se me ocurrió otra cosa mejor que decirle, deja que los muertos enteren a su muerto. Y tú ven y sigue, ¿no? Y eso fue definitivo para él. Entonces yo no sé, ¿no? Y él cada vez que da ese testimonio lo dice. Y yo cuando hablo con él digo, de verdad que no sé, si yo tuviera que volver a decirte eso en esas circunstancias, creo que no te lo diría. No sé. Por eso digo que a veces es el Señor que va por delante, que va diciendo las cosas y... Claro que sí. Bueno, no sé, no me Bueno, para ir terminando este tiempo y concluyendo ya, bueno, seguiremos escuchando luego en el culto. Damos las gracias. Realmente ellos son conocidos por Rubén hace ya mucho tiempo. También, bueno, yo los conozco hace poco. Los conocimos hace una semana, ¿no? Sí, En Lorca. Bueno, sí, en Lorca. En Lorca. El día que llegamos. Sí. Y bueno, sin embargo, lo que ellos hicieron en Lorca sí era conocido. Porque, bueno, allí en el... tú conoces la Casa de las Palmeras, ¿no? Conoces, ¿no? También, ¿no? Pues la Casa de las Mujeres fue un donativo que ellos trajeron y se construyó la Casa de las Mujeres allí donde llamamos nosotros la Casa de las Palmeras, ¿no? Sí, sí. Y entonces hacemos las gracias por eso, ¿no? Gracias al Señor.
que inspiró. Os usó a vosotros para eso, y ahí está, ¿no? Lo que hicisteis. Y también, bueno, pues, digamos que este material, estaba pensando cuando estabais diciendo acerca de el nombre del material, digo, bueno, la batería pronto va a mantener el ave. Sí. El ave, corre más rápido, ¿no? Sí. Esperemos que de pronto llegue Sí. ese material a Sí, nosotros confiamos que sí. y podamos usarlo. Y una de las aplicaciones que hemos ofrecido que podría ser una manera de hacerlo es precisamente con las nuevas congregaciones del 15 para el 30, para que entonces, además de tener lo del evangelismo, pues tengan el refuerzo del discipulado y así se eviten las puertas rotativas de que la gente llegue y se va. Aunque obviamente es una realidad en el mundo cambiante en el que vivimos y donde hay tanta migración que viene y va, viene y va, viene y va, y aún rotación interna de nacionales. Eso es una realidad que tenemos que aceptarla. Y lo importante entonces es que con más razón en el momento tengamos la disposición y la ligereza en el sentido de habilidad y prontitud, de que aprovechemos cada momento que el Señor nos da esas citas divinas en las que nos pone un pensamiento para compartir con otra persona y que de esa manera esa persona pueda recibir ese aliento de esperanza que puede ser lo que marque la diferencia en el resto de su vida y tal vez nunca nos tenemos aquí, tendremos que esperar a llegar a la eternidad para poder saberlo. Pues muchas gracias, Mayra, Carlos, Gracias por por vuestro recibirnos. trabajo. Sí, gracias, pastor.